Hola, muy buenas tardes. Gracias como siempre por estar aquí. Agradezco infinitamente el tiempo de su escucha. El escrito que comparto hoy es una redacción muy reciente, pero que si bien como todo texto con tintes más personales o autobiográficos, lleva en sí un tiempo de gestación inscrito detrás de las palabras mucho más amplio que el propio tiempo de redacción. Así es que decir que es un texto escrito hace unos días, en realidad implica una complexión mucho más robusta en cuestiones temporales. Así pues, empezamos la lectura de hoy. El título lo dejaré al final por cuestiones que espero entenderán durante la lectura. Cuando me pierdo de tiempo, a veces trato de recuperarme a mí, de mí misma, buscando algo logrado, algo que sin la aparición del dolor no hubiera aprendido o conseguido hacer. Es como buscar afirmaciones en un naufragio, pero a pesar de su evidente sinsentido, lo hago cuando no encuentro ya más nada que intentar para estar en el mundo, para restar en el mundo. Esta vez elegí un logro que quizá parezca intrascendente, incluso no describible como un logro, pero, y esto sí que lo aseguro con certeza, es un gran logro. Y es tan grande y fue tan urgente su concreción que de no haberlo amaestrado pronto, no habría ya más que escribir. Es decir, no estaría yo aquí, no estarían estas palabras, ni muchas anteriores. Lo que aprendí a los pocos meses de instaurada mi nueva, mi nueva eterna condición crónica fue aprender a leer de costado. Ahora, es aquí cuando hay que explicar bien a qué me refiero con esto. Sucede que cuando a uno se le rompe la espalda, tiene que pasar incontables horas acostada de lado, nunca sobre la espalda y mucho menos a la inversa. Solo es posible reposar el cuerpo de costado. Si a ello sumamos que solo es posible aguantar recostada sobre el canto izquierdo del cuerpo, porque la pierna derecha parece invadida de alfileres después de la segunda cirugía, la conclusión es única e indebatible. Solamente se puede estar de costado sobre la pierna izquierda. Sabido lo anterior, avisado por el cuerpo al resto de quien hace por reposarlo, aparece tibiamente una condición pivotal. Es preciso, si se quiere seguir vivo, es preciso aprender a leer de costado. ¿Pero qué es leer de costado? ¿Cómo hacen los ojos para decirle al cerebro en qué orden va la lectura cuando el lenguaje, los lenguajes que quien busca seguir leyendo, hablando, todos se leen en horizontal? Es decir, empezando por la esquina superior de la página
y siguiendo el trazo de las oraciones de izquierda a derecha hasta llegar hasta la esquina inferior derecha, para entonces poder pasar la página. Leer de costado es una condición que dudo suponga apenas ser materia de diálogo, pero requiere del tendido lector una cantidad de adaptaciones visuales, de coordinación, de continuidad sináptica, que casi nadie imaginaría el reto que presuponen. Siendo que el cuerpo está obligado a estar de lado, el libro, la escritura, se ve obligada a seguir esa misma dirección. Es entonces que los horizontes geográficos, sintácticos, paisajísticos, situacionales, etcétera, a los que nos habituó nuestra existencia toda, se derrumban. Es imposible leer de izquierda a derecha, como sería lo común, cuando el libro se ha de sostener cerca del rostro en una posición vertical. Es una total tergiversación del sentido de sujeción de la vista cuando el desplazamiento radical del eje soporte que divide el mundo de lo visible en dos mitades, una superior y una inferior, como si queriendo traer siempre dentro la certeza de ubicación que afianza el ecuador, resulta imposible de volver a fijarse en armonía entre una y los horizontes del horizonte. Seguir ese posicionamiento es imposible cuando obligada a estar de costado. La alteración del sentido de relación posicional respecto al mundo es total e irreversible. Desde que se atisba esa pequeña conciencia que nunca o casi nunca se comunica al otro, pues al principio no se encuentran las palabras para explicar lo que está sucediendo, ni el tenor para entonar lo que se está constatando como perdido. El cuerpo entra en una solitaria batalla contra un único contendiente. Ni con él, ni frente a él, ese que está tan afincado dentro de sí como cualquier nervadura, vértebra o neurona, se muestra el objeto de batalla. Una batalla que una vez enunciada afirma ya su condición perdida y en pérdida. Pues el cuerpo y campo de batalla es tal cual el horizonte. Esa dimensión que nos permite mantener el equilibrio cuando en pie, hasta que se encuentra una obligada a buscarle de lado, siendo que esa conjunción en equilibrio se necesita también cuando se está de costado. Quizá incluso se requiera aún más mantener el equilibrio cuando tendida de costado. Intuyo que habría que profundizar en esta proposición acaso más adelante. Pero hasta antes de ese entonces, mantener la vertical en control de lo horizontal es lo que se ha aprendido, es lo que se sabe hacer, es lo que nos mantiene de pie. Perdón, me perdí. Es lo que nos mantiene de pie habiendo ganado el equilibrio, el ritmo, la movilidad, la coherencia en fluidez. Era el único sentido de ordenación de las cosas en el mundo, como del mundo ante el cuerpo, para que el cuerpo y el mundo se puedan leer mutuamente.
Me tomó varios años aprender a leer de costado, una vez que me di cuenta de que en realidad el sentido de mi acomodo corporal y visual estaban en completo desacuerdo con el mundo impreso en el libro. Necesitaba poder seguir leyendo, pero ahora sobre la vertical, los horizontes de oraciones y párrafos. Pero mi cuerpo estaba obligado a mantenerse en la postura contraria para poder leer de horizontal lo que devenía casi imposible a seguir cuando las palabras en cada una y todas las páginas se sostenían en condición vertical. Al principio solo podía leer una o dos páginas hasta que el dolor de cabeza me obligaba a parar. Así comenzó y sigue esa particular batalla. ¿Quién podría haber imaginado que leer recostada, pero de costado, resultaría tan exigente, tan exhaustivamente agotador? Y es que me parece que una vida que requiere de sí pasar más horas tendida de costado que en cualquier otra postura, entra en otra porosidad de la existencia. Es una porosidad que inicialmente parece gentil, como si queriendo ofrecer algo de bienestar, de comprensión y complicidad. Su porosa permisibilidad pronto se torna pegajosa y sus horadaciones, como perforaciones, estancadas de aire que pudo ayudar o ayudarse a recorrer el interior del exterior y el exterior del interior, se empalman, cancelando incluso ahora la infiltración de los trémulos hilos de aire que recorrían de origen la relación de nuestra existencia con el mundo, manteniendo el cuerpo ya solo y siempre de costado, apenas sostenido, si bien apresado, en la hipnosis de una atmósfera intolerante, pero obligatoriamente tolerable. Cuando se lee de costado, hay que adiestrar el ritmo de la mirada y las relaciones sintácticas, semánticas y sinápticas, como si empezáramos de cero. Acostumbrada la mirada, quiere leer hacia la derecha hasta pasar el siguiente renglón, pero cuando el cuerpo está de costado, el libro lo está también. Este sencillo hecho, facto de reposicionamiento ante lo usual, antes del antes, confiesa muy rápido la ingrata dificultad que conlleva. Así que haya que obligar a los ojos a leer como si de abajo hacia arriba cada oración, siendo que colocar el libro en una posición permisible a la lectura cuando tendida de costado, el horizonte de visibilidad de quien lo intenta pierde un 45% de su gradación. Es así, un horizonte que hasta ese momento seguía el ordenamiento común del mundo de acuerdo a un ángulo al menos de 90 grados entre vértice y horizonte, se degrada en dos cuando leer de costado es la única forma de hacerlo, es decir, pierde uno la mitad de la experiencia visual del horizonte. Y mientras esa degradación ocurre, los ojos duelen, los mareos juegan con la mirada
hacia los terrenos de lo ininteligible, hasta que las náuseas abaten todo intento por inteligenciar mi palabra, por inteligenciar las palabras que hay que reaprender a leer en otra dirección, hasta que los nervios ópticos rechazan tanta exigencia, tanto esfuerzo funcionalmente incomprensible y jalan la mirada hacia sus rutas usuales. Sin embargo, ganar esta batalla nos aleja aún más de la última batalla. Entonces es cuando hay que cerrar los ojos, tratando de mantener en la memoria lo último leído hasta que la mirada deje de gritar en lugar de leer. Una vez que eso pasa, hay que reiniciarlo todo de nuevo. Volver a tratar de juntar sílabas, desprender espacios, conectar palabras, asignar ritmo y sentido a todos esos ajustes no menores que implican cuanto permiten leer de costado. Ojalá esta vez aguantando una página más o por lo menos un párrafo más. Así se fueron configurando los años en redireccionamiento del orden de lectura, hasta entonces explotado de gozo, de inquietudes, de confirmaciones, de intuiciones y avistamientos de magnitudes inimaginadas. Salvo que ahora toda revelación, confesión, decantación y aprehensión en el proceso de lectura había de suceder en vertical. Todo tenía que hacerse de nuevo. Aprender a leer de nuevo. Aprender a conectar ideas entre oraciones como si reacomodadas de cabeza. Lo escribo, lo leo y parece casi nada. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tanta exigencia implicaba esta nueva condición? Traté de no pensar en eso. La energía es poca. Así que, enterquecida, decidí seguir leyendo. A pesar de los dolores de cabeza, de los nervios ópticos explotando dentro, conforme hacían por seguir el sentido de la única posibilidad de dirección ahora impuesta. Parecería que no supone un esfuerzo mayor leer de costado. Si alguien puede afirmar eso, incluso yo, será porque estoy mintiendo, porque he querido olvidar tanto entrenamiento, tantos otros dolores causados en otras partes del cuerpo, de la mente, todos como rebotados por el gran dolor. Así, seguí por meses que se han vuelto años hasta que terminé de leer un libro de no muchas páginas. Había aprendido a leer en hileras que urden sus sentidos hacia otros ángulos. Ideas que fueron escritas sobre esa línea de horizonte que nos es común, así como estoy escribiendo estas, a costa de mucho dolor cuando termine mi tiempo sentada. Y me pregunto, ¿cómo se leerán estas páginas si obligadas a ser leídas de costado? Supongo que en algo debe deslizarse el camino del pensamiento escrito en horizontal cuando solo se puede leer en vertical. Y ese mismo supuesto
me lleva a interrogar mi propia lectura desde que todo esto empezó. ¿Será que se puede leer lo mismo en horizontal que en vertical? No me refiero a palabras solas. Enjuicio aquí el caso de libros completos. ¿Qué será lo que se ha desplazado entre sus renglones y mi mirada por fuerza redirigida sobre una página desacomodada? Y repito esta pregunta. ¿Qué será lo que se ha desplazado entre sus renglones y mi mirada por fuerza redirigida sobre una página desacomodada? La respuesta a estas preguntas la ignoro. Sobra decir que lo que queda por hacer es seguir leyendo de costado. Muchas gracias, buenas tardes y sigamos venciendo pequeñas y grandes batallas para poder seguir creando lecturas que nos toquen más allá de la mente, del intelecto, esperando sentir en las palabras lo que siente el cuerpo al leerlas. Muchas gracias.